excelente perspectiva que están teniendo y muchas gracias por darme esta oportunidad. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí en lo particular me apasiona. No soy experto, pero estoy aprendiendo y eso es lo que quiero como incentivarlos a que aprendamos de este increíble tema que es el lenguaje de las aves, y es como aprender otro idioma, ¿no? Entonces, yo creo que para aprender otro idioma siempre tenemos que dedicarnos muchísimo. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces, súper chévere y bueno, como quien dice a lo que vinimos. Entonces, así le he puesto aprendiendo el lenguaje de las aves y pues tenemos aquí diferentes fuentes de información, principalmente Xenocanto, que si no lo conocen ya lo vamos a conocer, fotografías pues de varias fuentes e imágenes pues del biólogo Fernando Ayerbe, ¿vale? Entonces, vamos pues hacia ello. Entonces, lo primero es que, ¿por qué las aves, cierto? Es la principal herramienta de comunicación, son los cantos. Y todas esas señales vocales son vocalizaciones que influyen en el comportamiento de otros individuos. Entonces, son en diferentes contextos, ¿no? Entonces, o puede ser para un macho comunicarse con una hembra, o puede ser un macho en un canto territorial para decirle a otro macho que está en su territorio. Diferentes contextos, o tanto para comunicarse también con sus hijos, ¿no? Entonces, ya digamos estudiando los cantos como tal, en general son como dos tipos, ¿no? Lo que es el canto, que es generalmente una vocalización compleja, que tiene como variaciones generalmente, para atraer pareja o para, o entre, digamos, entre los machos, por ejemplo, o las llamadas. Las llamadas pues son más breves, ¿no? Generalmente son como chillidos, ¿sí? De alguna manera lo podemos decir como chillidos, pero que casi todas las especies los tienen y generalmente son como chillidos para denotar alarma o, o digamos diferentes contextos, pero siempre hay como esos dos tipos. No es el único tipo digamos, de comunicación que existe. Ya los carpinteros, como ven ustedes allí en la imagen de la izquierda abajo, diferentes especies de carpinteros tienen su tamborileo, ¿cierto? Que en inglés es drumming, que es como, el tamboreo, que lo hemos visto, ¿no? Tanto sobre los troncos o muchas veces sobre las lámparas de la energía, ¿sí? Que en nuestras ciudades lo vemos comúnmente. Entonces, eso incluso tiene también diferencia entre las especies, e incluso hay una especie por allá que no me acuerdo, creo que es como de por allá de Australia, que es una especie de loro que incluso toma un pedazo de madera y lo golpea contra un tronco, ¿no? Entonces, esto son digamos, como generales en muchas especies de aves, e incluso algunas de ellas, pues, generan con sus alas, golpean sus alas y generan también estos sonidos, ¿no? Que es como el caso que vamos a poner acá en este instante, que es el saltarín barbio amarillo, que lo tenemos pues en nuestra región, sobre todo en la cordillera occidental. Escuchemos. Bueno, entonces vemos allí entonces tanto algunos llamados de parte pues de los machos que se congregan en lo que se llaman los leks, que son como esos sitios donde se congregan para llamar a las hembras, ¿no? Es como la discoteca donde todos bailan pues para ver cuál baila más bonito y cuál hace estos sonidos más agradables para las hembras, y las hembras los escogen de acuerdo a eso. Entonces ustedes pueden ver allí que esos sonidos que son como
como secos, allí son golpes de las alas que hacen con la parte de atrás, ¿no? Generalmente. Y arriba tenemos pues una figura que nos muestra el tema de las frecuencias, ¿sí? Y generalmente un sonograma, como se llama, esta figura es la que siempre encontramos en, ya sea en los textos o en los diferentes programas que tenemos para el estudio de los cantos, tenemos como estos dos niveles de información. Uno es precisamente la frecuencia con la cual cada uno de los cantos se emite. Usted ve que está en kilohercios, 2, 4, 6, 8 aquí en el eje Y, y viene también en una unidad de tiempo, cómo va discurriendo el canto, y de esa manera pues se pueden describir cada una de las especies. Y lo interesante es eso, ¿no? Que cada especie tiene su tipo de canto. Hay cantos muy similares, pero siempre van a ser diferentes. O sea que es una cosa como es una manera de identificar las especies de aves. Por eso hoy vemos muchos biólogos y muchos gente de la comunidad que ya son expertísimos en el tema de identificación de cantos. Es algo que cada vez está cogiendo más auge. Entonces, esa, digamos, es como la base. Bueno, vamos aquí al empezar con un poquitico también de escribir que a nivel, digamos, taxonómico, tenemos aquí la clasificación de las aves. Arqueornites, pues son esas aves como el Archaeopteryx, son las aves, pues, las primeras aves que aparecieron hace miles de años. Ya el grupo de Neornites, pues ya tiene dos grupos que son Odontognathai y Neognathae. Odontognathai son aves que tenían sus picos con dientes, eso ya están extintos, y Neognathae, que son todas las aves existentes en la actualidad, que está a nivel de suborden, ¿sí? Que son todos los órdenes de aves que conocemos, y precisamente pues aves sin dientes, precisamente esa es una adaptación para el vuelo para disminuir el peso corporal. Entonces es importante ir notando como este tipo digamos, el interés que tiene este tipo de estructura que es la siringe, que ya la vamos a revisar un poquitico más, en la taxonomía de las aves, y en particular como en paseriformes es un carácter muy importante en la taxonomía. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a estar como revisando. Y la siringe, hablemos de la siringe. La siringe es muy importante, es un órgano muy pequeñito, del grande de una gota de agua. Sí, en la mayoría de las especies, un poquito más grande pues en las especies de mayor tamaño, pero en general tiene toda una estructura pues complejísima, que ustedes la ven aquí en estas, como en estas figuras que hemos puesto acá, con toda esa complejidad de músculos, unos músculos tanto laterales, traseros y delanteros, con un tipo de fibras especiales para poder tener, digamos, como contraerse a una velocidad impresionante, y eso es toda esa combinación de todo este aparato es lo que hace que precisamente un ave pueda generar todos estos sonidos. La siringe está ubicada cerca a los pulmones, ¿cierto? Al final de la tráquea. Sí, o sea que la laringe de nosotros, nuestros cantores, nuestros seres humanos que cantan, lo hacen pues, con la laringe, que estaría ubicado más arriba. En cambio la siringe de las aves está ubicada más abajo, al inicio, pues casi al inicio de los pulmones, ¿no? Con diferentes tipos de musculaturas que generan pues ese tipo de sonidos tan impresionantes. Sí, ustedes ven allí toda esa musculatura asociada, y muy importante para entender por cómo las aves pueden cantar de esa manera. Está también explicado pues cómo los pulmones tienen también unos sacos aéreos, ¿no? Que son muy importantes tanto en la respiración de las aves para poder respirar de manera continua. Ustedes saben que son estos animales, tienen un metabolismo muy elevado. Entonces, estos sacos aéreos que se inflan a medida de que ellos expanden los pulmones, dan cuenta precisamente de toda esa capacidad que tienen. Y lo importante es que toda esta estructura hace que tanto nosotros o inhalamos o exhalamos. En cambio, las aves pueden inhalar y exhalar al tiempo. Y eso explica por qué muchas veces ustedes pueden ver especies que están al mismo tiempo están generando como dos notas en sus cantos, ¿no? Eso es responsable precisamente por todo este tipo de estructura tan intrincada que tienen las aves. ¿Listo? Entonces, solo para darnos cuenta y recomendarles este videíto que está aquí, Secretos del Canto de los Pájaros.
una visión en 3D, que si tenemos tiempo lo ponemos más tarde, pero que está en YouTube y es un documento muy importante de cómo es que funciona el tema de los, digamos, de los sacos aéreos y de la siringe. Bueno, algo, empezar a describir el tipo de cantos, vamos como desglosando en grupos y, y caemos en cuenta de algo que es importante, nos metemos un poquitico como en el tema de la física, pero van a ver ustedes que es bien interesante porque las aves que viven más cerca al suelo, como nuestros tinamúes o nuestras gralarias o nuestros formicarius, aves que generalmente no suben nunca más de los 10 metros de altura pues del bosque, o sea que son habitantes pues de la oscuridad solamente en los estratos bajos, tienen este tipo digamos, de sonidos más graves con un tipo de frecuencias más bajas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la estructura, aquí pongo un poquitico, pues, lo que es la longitud de onda en general, esas ondas graves son, digamos, más amplias, son más grandes que las agudas y por ese motivo físico pueden inclusive como traspasar las estructuras, ¿no? Que es algo muy importante para, por ejemplo, para un tinamú que vive en la espesura del bosque. Entonces, de esa manera, el sonido se dispersa más fácil digamos, en ese tipo de hábitat o de microhábitat que tiene allí el animal. Entonces, caigamos en cuenta de eso, ya empezamos a diferenciar entonces diferentes tipos de cantos, que esa es al fin y al cabo la idea de esto, es que vamos teniendo la idea de cómo se diferencian los diferentes grupos en cuanto al canto que tienen. Y aquí tenemos el ejemplo precisamente del tinamú, que precisamente está allí en muy baja frecuencia, alrededor de 3 kilohercios, y ustedes ven allí que es una línea que se distribuye pues en ese rango. Y en comparación con esto, pues está especies que tienen cantos en una frecuencia más alta o más agudos, y pueden ser especies que viven más hacia el dosel. Entonces aquí en el dosel es más importante poderse comunicar a través de la distancia. Entonces aquí ya son cantos que generalmente son de, eh, de unas frecuencias más elevadas y más altas incluso, y por eso entonces vemos aquí este tipo de cantos ya tirando en algún lado en el rango de 4 a 12 kilohercios, y este, por ejemplo, que es de 2 a 12 kilohercios. Vamos a escuchar ejemplos. Bueno, ese era nuestro gavilán garrapatero, y el otro es aquí esta hermosísima especie de ave que se dice que puede estar en Colombia y en algún ladito, pero pues no ha sido todavía observado y corroborado, pero sí es muy común pues en Centroamérica, que es el pájaro campana. Bueno, yo creo que alcanzaron a escuchar ahí precisamente la campanita pues del ave. Bueno, y bueno, y entonces viene la pregunta, pero ¿cómo hacer para eh, eh, memorizar todos estos cantos y estudiarlos? Bueno, un primer referente es pues el señor Culazo, que es un experto, fue el que ganó pues ahí en la historia en Super Cerebros, en Nat Geo, y les invito a que se vean el programa, que es increíble. Y precisamente una de las maneras como él lo hace es tomando las notas musicales. Entonces, él con su super cerebro memoriza todo eso. Yo sé que muchos de nosotros que no tenemos formación musical, de pronto no lo podemos hacer, pero de esa manera funciona y a él le funciona. Pero para algunas personas de este auditorio que sean músicos, de pronto puede ayudarles.
vamos a ver de pronto un ejemplo de cómo podría funcionar. Bueno, estamos escuchando el canto del tres pies, Tapera Naevia. Alguien del auditorio que sea músico que pueda de pronto sacar las notas que tiene, las dos notas que tiene este canto. ¿Alguien por ahí se atreve de pronto al chat? Bueno, me cuentan si es así. Yo hice la tarea pues con un metrónomo y con un afinador de guitarra y pues me dieron estas dos notas. ¿Ya? Entonces las dos notas del tres pies son re y mi. ¿Ok? Pues así funcionaría. Pero como digo, ¿no? Eso es muy bien, ¿eh? Por ahí alguien respondió que re y mi, excelente. Entonces, esa es la idea básica de eso, de que puede ser una manera de memorizarlo. Pero bueno, como muchos de nosotros no tenemos esa habilidad, pues nos toca utilizar otras, ¿cierto? Vamos entonces a mirar posibilidades y a mirar por lo menos cómo lo he hecho yo en caso personal y a ver si a ustedes les funciona. Entonces, aquí empezamos con esta especie de atrapamoscas, ¿sí? Que entonces vamos a escucharlo. Entonces, ahí decíamos que hay que mirar, siempre la memoria va a funcionar ante más fuentes. Me explico. Si tú, para memorizar algo más fácil, lo escuchas, lo observas y lo escribes, porque estás utilizando diferentes sentidos, ¿vale? Entonces, es ideal tratarlo de escribir. Entonces, ese es Philomias nigrocapillus, bueno, su nombre científico, pues, de este atrapamoscas, y tiene estos dibujos, ¿vale? Eh, que es como llegue, 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 ¿sí? Es parte de la mnemotecnia y esto, cada quien puede inventarse una mnemotecnia específica para cada especie. Volvámoslo a escuchar de nuevo. Entonces, bueno, esa sería la idea. De nuevo Tapera Naevia, de nuevo el tres pies, como ejemplo. Entonces, escuchémoslo. Ya, ¿cierto? Creo que lo tenemos claro. Y miremos cómo digamos, podemos darle, eh, más o menos darle como una forma a ese canto, ¿cierto? Con el propósito de escribirlo y memorizarlo, ¿no? Vamos hacia otra. Todo el mundo lo escuchó, entonces esta de la Enia Franci. Y bueno, una manera pues de representar eso es como una parábola ahí, ¿cierto? Como una línea que empieza a curvarse hacia el final. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. El carpintero Uchipecoso. Es una serie de pitos, ¿cierto? Y en un taller que una vez estuve, una señora me dijo, pero es que a mí se me parece el Chavo del Ocho. Y pues la verdad, a mí me parece que para la mnemotecnia está perfecto. Y es así el carpintero del Chavo, ¿no? Colaptes puntígula. Y pues miremos cómo estuvo representado ahí en dibujos. Algo que quiero traer también es el tema de que otra forma de memorizar es la asociación por frases absurdas. Ese es otro de los principios de memorización. Y cuando uno, por ejemplo, dice el carpintero del Chavo del Ocho, que es algo totalmente absurdo, pero de todos modos, como es absurdo, se fija más fácil a la memoria. ¿Listo? Entonces, propósito de esta diapositiva era ese, mostrar que uno puede hacer, a través de diferentes herramientas, puede ir generando, digamos, una memorización de los diferentes cantos, pero pues claro, toca trabajarle al tema y digamos ya, pues avanzar en ello, ¿cierto? ¿De dónde obtenemos nosotros los cantos? Claro, porque hay que mirar qué fuentes de información tenemos. Yo en la anterior charla les decía que
que hace 30 años no había absolutamente nada, no había ni internet, ni había, lo único que teníamos eran los cassettes que tenían los profesores, y pues nosotros no teníamos nunca acceso a cantos. Hoy en día es diferente. Si usted se mete ahí a Senocanto, entonces colección de sonidos ambientales del Instituto Humboldt, que lo encuentras ahí en Google, en Senocanto, aquí le metes, aquí donde dice búsqueda, le vas a meter allí el nombre científico o el nombre en inglés, ¿no? El nombre en español creo que no lo recibe porque no hay un estándar internacional en cuanto al nombre en español, pero entonces ya sabemos, ahí vamos a meter es nombre científico y nombre en inglés. ¿Listo? Entonces se mete pues a este portal y allí nos van a salir pues diferentes grabaciones que está subiendo la gente gratis, la está poniendo allí, le puedes dar play aquí para escucharlo y lo puedes bajar acá con esta flechita que va hacia abajo. ¿Listo? Entonces de esa manera puedes empezar a tener tu catálogo personal de cantos, que eso es muy importante para estarlo escuchando. Ya sabemos que otra de las leyes de la memoria es la repetición, repitiendo constantemente y escuchando constantemente, que de hecho uno de los ejercicios más estándares que existen es poner a sonar los cantos en listas de reproducción e irse familiarizando con ellos para que vaya ingresando esa información al cerebro. ¿Listo? Entonces, espero que quede claro allí. Si no alguna cosa, por favor ahí al chat, me dejan la pregunta allí y ahorita vamos resolviendo las inquietudes que hayan. Listo, pero eso hasta ahí es lo básico. ¿Listo? Y otra manera es precisamente el portal de eBird, ahí donde podemos buscar alguna especie en particular o mirar la lista, ¿cierto? Como veíamos en la anterior capacitación, mirar alguna lista de algún sitio y nosotros podemos estar mirando a información, por ejemplo, de esta pava Camepetes gudoti, ahí dice escuchar y precisamente pues nos salen los diferentes cantos que voy a poner. Bueno, entonces es solamente como ejemplo para mirar qué tanto podemos obtener de información a nivel de, pues, digamos, de estos portales. Ahí aparece también su respectivo sonograma para que miremos las frecuencias y todo eso, infiramos también acerca de los hábitos del animalito. Bueno, vamos ahorita hacia el tema de precisamente de mirar diferentes grupos para tratar de familiarizarnos con algunos grupos particulares, ¿sí? Ya vimos un poquitico los tinamúes, ¿sí? Ya, más o menos nos acordamos que las torcasas y las palomas son como los flautistas de la naturaleza, ¿no? Casi todos son como flautas, ¿no? Y también precisamente los bien parados, también es como una serie también como de cantos, pero son más graves. Entonces, en general, todas estas especies, las garzas, por ejemplo, también tienen cantos que no son muy elaborados, son principalmente como graznidos, y algunas son totalmente silenciosas. Entonces, es la diferencia que tenemos en este tipo de especies, con la condición de que estos son no paseriformes, ¿no? Porque existe esa diferencia. Entonces, no paseriformes, digamos, tienen esa característica, menor elaboración de la siringe, ¿cierto? Entonces, pues creo que por ahí hay una pregunta, ¿cierto? Podemos dar la lectura, si quieren, si hay alguna pregunta para mirar. ¿Sí? ¿Me ayudas por ahí, Noreli? Si hay alguna inquietud. Sí, O Edward, sí. sí. Sí, sí, dale, sí, bien pueda. Sí, no te escuché. Hola, buenas noches, compañero. Bueno, ¿las aves solo tienen un solo canto? Cuando se asustan o cuando avisan, tienden a cantar diferente, ¿cierto? Entonces, muy importante esa pregunta, mira, y para precisamente preparar esta charla créame que he estado leyendo durante el último mes como loco de todo esto, y la verdad es que sí, tienen diferencias, digamos, en frecuencia, en tono, pero en general el patrón siempre es similar. Eh, o sea, la respuesta es sí, hay variaciones, ¿cierto? Eh, Sin embargo, también incluso hay dialectos, ¿ya? Entonces, los bichos fue de aquí de Colombia, eh,
pueden presentar variaciones o dialectos diferentes a los bichofués del Brasil, ¿sí? Entonces, eso complica un poquito más la cosa. Por eso se me olvidó decirlo, gracias por acordarme. Cuando veamos allá en Senocanto, cuando estudiemos cantos allá, tratemos de escuchar los cantos que sean de Colombia, ¿sí? Porque definitivamente hay diferencias, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta es sí a esa pregunta. Hay diferencias, pueden haber diferencias en frecuencia y en tono, de acuerdo a la situación, pero generalmente los cantos que son, eso en cuanto a las llamadas, ¿cierto? Pero los cantos como tal, los cantos elaborados, generalmente sí son más parecidos dentro de una población dada, o sea, en un sitio dado, ¿vale? Eso no se cumple, como estoy diciendo, para poblaciones que están en otros países, ¿ya? O sea que de alguna manera, como ocurre con el ser humano, que tenemos también diferencias en dialectos regionales, también las aves lo tienen. ¿Listo? Vale, por ahí creo que decía algo. Milton, Sí, 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 tenemos otras dos preguntitas. sí, claro. Bueno, dice Elizabeth, ¿en una misma especie los individuos tienen diferentes cantos o varían? Y la otra pregunta es, ¿cómo se llama esta guía? Esta guía es la guía de Fernando Ayerbe de Aves de Colombia, Avifauna colombiana, creo que se llama. Avifauna colombiana. Esta guía procede de ese. Es una guía que nos gusta mucho, ¿cierto? Es una de las dos guías que más utilizamos acá en Colombia y en particular esta es la que más me gusta a mí. Eh, la pregunta era que si un mismo individuo, perdón, me repite, si un mismo individuo puede tener varios cantos o una misma población. Yo no escuché bien. Que si una misma especie, en una misma especie los individuos tienen diferentes cantos o varían. Eso, entonces, en general, bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay partes del canto que pueden ser aprendidas en muchas especies y sobre todo, pues, para los paseriformes, casi siempre son aprendidas, menos en este no paseriformes, digamos, hay diferencias. Sí pueden haber variaciones en individuos, sí pueden haber variaciones en individuos, pero en general, siempre es la misma, ¿vale? Dentro del mismo núcleo poblacional de la región. ¿Listo? Es generalmente la misma. ¿Por qué la misma? Porque de todos modos son cantos específicos para atraer la especie, por ejemplo. Entonces son cantos generalmente que denotan esa situación, entonces son más o menos uniformes. ¿Listo? Entonces, sí, es así. Dale, ¿qué más tenemos por ahí? No, por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Listo, listo, vale, ok, ok. Vale, vamos ahí. Por ahí creo que Bueno, aquí acaba de llegar una pregunta que si en algún momento escuché que en las aves también se presentan acentos. sí, es lo que estamos diciendo, es lo que estamos diciendo. Pueden haber diferencias de acentos en los mismos individuos y también entre poblaciones, ¿vale? Eso es cierto. ¿Listo? Eso es cierto. Vale. Entonces seguimos. Bueno, entonces vamos a ir ya con esto, con esta mirada, ¿cierto? O sea, un ejercicio que puede funcionar para esto, entonces es mirar, escuchar diferentes grupos, porque ¿cuál es la idea aquí, damas y caballeros? Es tratar de identificar un tipo de canto para los diferentes grupos. Entonces, los bien parados tienen, o estos, digamos, animales nocturnos tienen un tipo de canto, ¿cierto? Generalmente, pues, de alta frecuencia, que escuchan a la distancia. Eh, Ustedes saben que los pequeños colibríes tienen cantos generalmente muy poco elaborados. Las aves acuáticas todos tienen solamente como un chillido muy pequeño, ¿sí? Entonces hay como esa diferencia, pero tratar de ir, las aves rapaces, por ejemplo, también tienen unos tipos de cantos, digamos, muy característicos. Entonces, vamos a mirar un poquitico a continuación como esa variación en los diferentes grupos, pero entonces es más que todo invitándolos a hacer el ejercicio, ¿cierto? A hacer el ejercicio de ir revisando los diferentes grupos para sacar patrones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que, por lo menos, que es mi proceso personal de formación en este sentido, es yo ya creo, o sea, soy capaz de ya, sigamos, si es una rapaz o si es un trepatroncos o si es un hormiguero, ya a ese nivel yo puedo distinguir qué es de ese grupo. Listo. Entonces, al menos a ese nivel podemos llegar, que no es tan difícil.
porque es un nivel macro aún. Entonces, bueno, vamos, y aquí tenemos pues, precisamente uno de los, una especie pues de tinamú, de las montañas pues de nuestro querido Palmira. Aquí está. Listo. Una especie que conocemos muy bien, ¿cierto? Nuestra queridísima guacharaca. Ah, pero ¿dónde era que estaba el canto? Espera, me acuerdo. Así está. Ok. Vamos a cambiarlo un poquito. ¿Alguien del auditorio sabe que está cantando? ¿Alguien? El que sea, el que sea. Vamos a ver si alguien se le anima. Pueden escribir en el chat Sí, en el chat. qué ave está cantando. Vuélvala a poner, Sí, sí, Milton, claro, ya para que la mismo. escuchen. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima por allí? ¿Es un ave de agua? No, no. Bueno, por allí, por el chat, Muy bien, nos muy bien. están escribiendo que el Sí, sí, tucán, de por una, acá de nos una. dicen que el barranquero. Muy bien, muy Pueden bien. escribir, por favor, por el chat Eso, eso. para que vayamos viendo. No importa si nos equivocamos, la idea de este ejercicio precisamente es poder aprender entre todos, así que pues podemos escribir lo que creamos. Muy bien, Ana. Vuelven y nos dicen tucán. Muy bien, Diana. Ya ella ya lo identificaron. Excelente. Es precisamente el tucán. Ah, madre, es que me salió, esto se me desconfiguró. Pero sí, era el tucán. Era el tucán precisamente. Bueno, felicitaciones a ellos, pero entonces esa es la idea, ¿no? O sea, ya relacionan allí algunas de esas especies. Vamos para otra, bueno, que nos apareció ahí, lo aprovechamos. Bueno, ese ya tenemos el champú. Eso, entonces, cierto, o sea, ustedes ven que sin lugar a dudas todas las palomas son los flautistas de la naturaleza. O sea, cuando escuchemos una flauta en la naturaleza, ya sabemos que esa es cualquiera de esas palomas. Aquí estamos a nivel de grupo, ¿cierto? Esa es como la idea, de obtener patrones generales en cuanto a los cantos. Pero uno cómo logra eso cuando escucha varios tinamúes o escucha varias pavas, ¿no? Y ese es el tucán esmeralda, sí, precisamente, sí, ese es. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver otro por acá a ver qué nos sale. Bueno, ¿alguien se atreve a decir al menos qué tipo? Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien, Egor. Sino que Egor no, pero es que Egor es experto, mano. O sea, miremos los otros, a ver, los otros que no son tan expertos, a ver qué tal. Pero gracias, Egor. Cierto, un ave de características nocturnas, ¿no? Sí, generalmente tienen ese tipo de cantos. Sí, las chotacabras, los bujíos, ¿vale? Ah, pero es que, perdón. No, 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 hacia atrás. No, estoy loco con esto, perdón, que es que esto se me desconfiguró toda la, con pasarlo a este formato se me desconfiguró. ¿Qué será esto? Ya lo vieron, pero bueno. Entonces, Podemos ir escribiendo en el chat. ajá, sí, Vuelve a poner el sonido, por favor. claro que sí. Ca- Casi, casi por la pigua, casi. Muy bien, Elizabeth, muy bien, muy bien. Eso es más o menos, todas las rapaces tienen cantos así.
¿Listo? Generalmente. Y ese es nadie dice la especie por ahí, nadie. Ese es muy común en nuestras ciudades incluso. Caminero, muy bien Paco, muy bien, excelente. Vale, entonces gavilán caminero, de una, ¿no? Pero entonces, caer en cuenta que los sonidos de los gavilanes en general de las aves rapaces es así. ¿Listo? Vamos para otro. Bueno, ¿a alguien se le ocurre qué es eso? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, Manirrostris y todo eso está muy bien, pero ya estamos en otra especie, ¿no? Ya puse el otro canto. Bueno, ese no, ese. Listo, como que nadie por ahí, bueno, un martín pescador, generalmente el tipo de canto de los martines es ese. Volvamos a poner otra vez. Exactamente, Ego. Entonces, casi todos los martines pescadores tienen ese tipo de cantos. Igual, estamos en no paseriformes. ¿Se acuerdan que hablamos de que paseriforme y paseriformes son todas las aves, digamos, con algún tipo de evolución hacia el canto? De las no paseriformes, que son todas estas que estamos viendo, menos cantos elaborados. Listo, entonces ahí estamos. ¿Vale? Y bueno, el que ya habíamos escuchado, pues es el bujido. Sí, el bujido, que es este Nyctidromus albicollis, muy común pues en nuestras zonas rurales. ¿Listo? Entonces, se van pillando ustedes, damas y caballeros, la idea de que en general es tener algunos patrones y esos patrones se van a lograr si tú escuchas diferentes especies del mismo grupo. ¿Listo? Ahorita que no estamos ya a un nivel posterior, es tratar de aprender cada uno. Yo sí les confieso que muchas de estas ya me las sé, ¿cierto? Por los años se está trabajando el tema y, por ejemplo, uno sabe que este Nyctidromus albicollis, cuando lo escuchas es inconfundible, ¿no? Bují es el mismo chotacabra, sí, efectivamente, Nyctidromus albicollis, también una especie que siempre la escuchas en nuestros contextos rurales, sobre todo en lo rural. ¿Listo? Vale, a ese nivel vamos allí. Sigamos. Ay, perdón. Por favor, me dicen qué es. Los que sepan, de pronto, o tengan idea. Muy bien, Lady, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Gloria, sí, sí, sí. No, bien parado no es, pero bien. Entonces, un canto, ya saben, de los cantos de los tinamúes, y ese es precisamente nuestro tinamú chico, ¿no? Nuestro tinamú chico, listo. Bueno, vale, ok. Eh, bueno, sigamos. Vamos con otra, a ver, oído, a ver qué podrá hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, Gloria, muy bien, Elizabeth. Entonces, estas son las torcasas, ¿cierto? Que precisamente son tan comunes en nuestro medio y como habíamos dicho, son como los flautistas, ¿no? Parece una flautica. Listo. Vamos a ver este otro. Muy bien, excelente. Sí, 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 Viviana ya se atrevió ya
muy bien, Vladimir. No, excelente, excelente. Muy bien. Entonces, muy bien para los que lo dijeron, precisamente la guacamaya cariseca, y definitivamente el canto de la guacamaya es más fuerte que el de las loras más pequeñas, ¿no? Entonces, una especie también, incluso habitante de nuestras zonas urbanas, afortunadamente. Hace años estuvo bajísimas sus poblaciones y no la volvimos a ver y temíamos pues de una extinción local, pero definitivamente se ha recuperado de una manera impresionante. Entonces, si ven ustedes, inclusive entre los loros, vamos respondiendo a esa pregunta que nos hacían, sí, ¿qué diferencias hay entre los diferentes individuos y poblaciones? Ahí vemos las diferencias entre las perdón, las diferencias que tienen todas estas especies, incluso entre el mismo grupo. ¿Listo? Y bueno, y llegamos pues a los paseriformes. Y aquí la cosa se complica, ¿no? Porque hay grupos que pueden tener tendencias, pero ya aquí la evolución de los cantos ha sido impresionante y bueno, pues vamos a ver algunos de esos casos. Definitivamente los cantos de los hormigueros, familia Formicariidae, definitivamente sí tienen un patrón que uno puede decir son similares como grupo, ¿sí? O sea que generalmente los batará y estos hormigueros son carcajaditas, ¿no? Como una carcajadita. Y muchas especies del género Thamnophilus se presentan esa carcajada. Ya varían más las gralarias y los formicarios, ya varía mucho más. Los tapaculos que se llaman, pues, tienen unas variaciones impresionantes, pero generalmente son como chillidos, como chirridos, como chillidos digamos, de este grupo. Los trepatroncos tienen definitivamente un patrón que los identifica. Los cuervos acá, como por ejemplo el carriquí, definitivamente cantos muy elaborados, incluso algunos imitan. Los cucaracheros son como casi que lo máximo de la evolución de los cantos, por eso nuestro cucaracherito común en las zonas urbanas es el canto más hermoso que podemos tener, con un montón de variaciones, y va por ese lado precisamente los cucaracheros, las mirlas también, más o menos se pueden distinguir. Bueno, y en general ya estos de acá, lo que son ya las tángaras y las pirangas ya tienen cantos no tan diversos, no tan elaborados, y uno de los campeones es precisamente el sinsonte. Algo que descubrí recientemente es que viene de la palabra, una palabra indígena de México, pues, que es sensontle, que significa de las 400 voces. Entonces, imagínense que los indígenas ya, digamos, daban esa referencia, pues, de estos animalitos, ¿no? Del sinsonte, y ustedes ven, pues, que ha sido lastimosamente uno de los pájaros de jaula preferidos, pues, por décadas, precisamente por esa capacidad que tienen tan increíble de imitar. Vale, entonces una descripción general, pues, de este grupo de los paseriformes, que como les digo que inclusive aquí la siringe es un carácter taxonómico que explica la evolución, o es uno de los rasgos, pues, para explicar la taxonomía de todas estas especies. Vale, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, empecemos yo me acuerdo por dónde es que comienza. Bueno, vamos con, perdón, lo paro un momentico, entonces esos son Formicariidae, que son hormigueros. Y usted, así, o sea, son muchas especies de formicarios y casi siempre es la misma carcajadita, sino que tiene diferencias en tonalidades, que es el batará, sí, precisamente el batará. Algo que quiero decirle de este programa del señor Culazo, pues del que ganó el concurso, a él le ponen varias especies de hormigueros y es increíble porque él se acuerda las variaciones en tonalidad en las notas musicales que tienen estos cantos, es increíble. Entonces ese es canto pues de hormiguero, entonces bueno, ahí no tenemos como quien dice, no tenemos pierde.
Vamos hacia los turpiales. Bueno, entonces los turpiales ni se diga, hay especies que también incluso imitan hasta sonidos de cámaras, cerrojos de las puertas, cantos de perros, no, mejor dicho, esto es increíble también la evolución en este tipo de especies. ¿Listo? Bueno, eso es para referencia. Voy a poner este a ver qué nos sale, a ver si podemos saber qué es. Bueno, este está muy fácil para los pajareros. Yo creo que ese no va a tener pierde. ¿Quién sabe qué es esto? Muy fácil, pues, muy fácil. Menos Egor. Egor no, por favor. Egor está fuera de concurso. Gloria, Gloria, por el amor de Dios. Ay, María Viviana, ¿no? Excelente. Excelente, las felicito. Muy bien, Lady, muy bien. Solitario andino, de una, ¿no? Entonces, eh, columpio oxidado, Chavita, gracias por la referencia que esa, de hecho, parece un columpio oxidado, pongamos ese pedacito. Bueno, yo creo que está claro, sí, muy bien, esa es. Y miremoslo aquí el dibujito, pues, de nuestro Miades raloides, nuestro hermoso columpio oxidado, que es difícil de ver, pero curiosamente es de los más comunes de nuestra zona andina, pero siempre mantiene muy escondidito y se le escucha el canto, pero no es tan fácil de ver, ¿no? Siempre lo reconocemos por el canto, ¿listo? Bueno, bueno, primero que todo, ustedes ven allí que este canto es, mejor dicho, uno de los más complejos. Ya lo habíamos dicho, el grupo, casi que el grupo de cantos más complejos, ya lo habíamos dicho. ¿Alguien puede decirme qué es? Muy bien, excelente, sí, Elizabeth, un cucarachero. Entonces, así, ¿cómo sabemos los cucaracheros de monte cuáles son? Pues porque se nos parecen de alguna manera a nuestro cucaracherito de la ciudad. Usted ve que el cucaracherito de la ciudad pues es el que más tiene variaciones. Entonces, ahí está. Ese grupo de alguna manera se puede reconocer fácilmente en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, vamos para otro acá. Vamos a ver este qué es. ¿Alguien se atreve a decir qué es? Muy bien, Viviana. Comprepan, ¿no? Comprepan. Excelente. Aunque no sé si es el que me va a salir, pero bueno, espéremelo ahí, espéremelo ahí. Y este, a ver si este ya estaba. Ah, no, es que este ya estaba, perdón. Ah, es que no me apareció, se me desconfiguró esto, perdón, perdónenme ustedes. Vamos para este. Bueno, este es el trepatroncos. Generalmente tienen esos cantos así como silbidos que varían en su duración, pero es también ese tipo de cantos característicos de trepatroncos. ¿Listo? Bueno, el siguiente, el agraria, que ya les había puesto, lo ponemos otra vez con prepam. Sí, 3 notas, siempre son esas 3 notas.
¿Listo? Bueno. Este también está muy fácil. Yo creo que este ya podemos decir cuál es. No, pero Gloria, no, por favor, Gloria Gloria es experta, por el amor de Dios, y Viviana también. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, el carriquí. ¿Listo? Entonces, familiar de esos cuervos, familia Córvide, familiar de esos cuervos del viejo mundo. Bueno, igual con cantos muy elaborados. Listo. Va muy bien, va muy bien. Listo. Vamos entonces a un ejercicio que les quiero proponer para, igual algunos de ustedes, me imagino que pueden ser educadores o pueden transmitir este tipo de ejercicios también con estudiantes. Me parece que puede funcionar para generar una dinámica de aprendizaje, digamos, con gente que está comenzando. Y bueno, y es tratar de Darwin, ok, chévere, chévere. Ah, no es Lady, sino Darwin. Ok, Darwin, chévere. Bueno, una cosa, vamos a poner el canto con la imagen, pero entonces les quiero proponer el ejercicio que hice hace un rato de hacer dibujitos y de colocar escribir cuál es ya sea el nombre común que lo vamos diciendo o el nombre científico, van tomando nota, ¿vale? Y después vamos a hacer un pequeño quiz, ¿listo? Vamos a hacer en esta parte de la actividad un énfasis en un grupito, ¿vale? Porque una charla de estas, pues, ustedes entienden que tenemos que hacer como un énfasis en algún grupo porque es navegar, pues, por un mar digamos, de posibilidades. Entonces aterrizamos en el grupo de los atrapamoscas, que de hecho es de los más difíciles que hay, pero ya van a ver que con los cantos la sacamos relativamente fácil, o sea que si aprendemos cantos nos va a ir bien con las atrapamoscas, ¿vale? Entonces, el primero aquí pues es nuestro pues cilíndrico Silvia, pues no me acuerdo el nombre común, pero pues, llamémosle el Silvia, ¿cierto? Que es el nombre de la especie, el Silvia, que es pequeñito, pues así como el espatulilla común, es como un primito del espatulilla, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar el canto, por favor hacemos el diagrama y tratamos de memorizarlo, ¿listo? Utilizando la mnemotecnia y lo que utilizamos hace un rato. ¿Sí está claro para todos el ejercicio? ¿Sí? ¿Está bien? Vale, bueno, entonces vamos a ello. ¿Listo? Quedó, ¿no? Vamos para el siguiente. El siguiente es la espatulilla común, Toirostrum cinereum. Listo. ¿Cómo les va con esos diagramas? ¿Fácil? Bueno. Vale, súper. Vamos para el siguiente. Espatulilla común, ¿no? Nuestro queridísimo Picho fue. Listo. ¿Cómo les quedó ese diagrama? Bueno, súper. Bicho fue, o el pitangus, pues. ¿Listo? Vamos para el siguiente. Una especie muy similar a la anterior. Pongámosla de nuevo para los que recién estén llegando a reconocer estas dos especies. Pitangus con pico un poquito más fuerte, ¿no? Este es ya un pollo ya volviéndose adulto, pues tiene todavía un poquitico de amarillo ahí en la transición hacia adulto, pero pues en general es un pico más robusto. En cambio la suelda, que es Myocetetes, con pico un poquito más pequeñito,
y el tamaño un poquito más pequeñito. Entonces, pero especies son muy similares, miremoslas otra vez, ¿sí? Que nos quede muy claro esa diferencia. Y miren el canto. Efectivamente, la diferencia es el tamaño, ¿cierto? Está muy bien. Pero definitivamente el canto nada que ver, ¿cierto? Eso es lo importante, ¿ya? Como esas diferencias en cantos que necesitamos anotar, que necesitamos empezar a memorizar entre los diferentes grupos. Bicho es un canto muy diferente a este, ¿listo? Bueno, entonces vamos para el siguiente. Nuestro queridísimo Siriri, ¿ya? Entonces, cabeza totalmente gris. No les dije que matara a nadie. Sí, por favor, déjame allí la inquietud ahí en el chat, por favor, la persona que está preguntando, y ahí ya la resolvemos ahorita, te agradezco mucho. ¿Listo? Yo creo que el canto del sirirí, ahí no se nos va a olvidar si hacemos el diagrama y utilizamos pues ahí la mnemotecnia. Vamos a otro. Nuestra elaenia copetona, usted la ve allí bien punquera, bien copetona. No era el primer canto, ¿no? No me había fijado que hay dos cantos ahí, pero es el segundo canto, ¿listo? O sea, ese primero no, es este. Es el canto de la elaenia copetona, ¿listo? Bueno, vamos para otro. Nuestro queridísimo robanidos, la hembra especialista en robarle los nidos a los demás. Legatus leucophagus. Entonces, caigan en cuenta de la entonación de esas dos notas. Bueno, no lo puedo imitar bien, pero caigan en cuenta, quiero poner otra vez, siguen tres especies que tienen igual las dos notas, perdón, igual las dos, ¿cierto? Tienen dos notas, pero en diferente, ¿cierto? Como en diferente, es diferente las tres. Entonces, memoricémosla, esta sobre todo. Bueno, vamos al siguiente. De nuevo, otras dos notas, pero en diferente entonación. ¿Listo? Comparémoslo una vez más con el anterior. Ok. ¿Listo? Que es el Tyrannulus elatus, también pues característico de las zonas suburbanas sobre todo. Y otro muy parecido, el Camptostoma, pero entonces se tiene una variación al final, ¿no? Puede tener también las dos notas, pero con una variación al final, volverlo a poner.
¿Cómo se llama el anterior? El anterior es Tyrannulus elatus. Espérate, lo pongo. Tyrannulus elatus. ¿Sí? Cabeza grisecita. De hecho, Tyrannulus elatus es muy común, pero mantiene escondidito, por así decirlo. Uno siempre escucha el canto y casi no lo ve. ¿Ya? A diferencia del bicho fue que está cantando por todo lado, totalmente expuesto, este es de hábitos un poco más escondido, pues allí generalmente tienen unos relatos. Listo, pongámoslo otra vez para... Bien. Bueno, nuestro pechirrojo. Listo, ese es fácil, ¿cierto? Es diferente. Bueno, listos pues para la... Ah, fue madre, por allá vi que... Bueno. Bueno, ya ahí está dicho cuál es, pero... ¿cuál será de los que vimos? ¿Alguien se anima? ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? Muy bien, Diana, muy bien, excelente. La de la etnia copetona, ¿no? Nuestra de la etnia copetona es precisamente la que tiene este cantico tan particular, ¿no? Tan particular. Especie muy común en nuestros ambientes urbanos. Listo, vamos para la siguiente. ¿Quién se anima? Tyrannulus elatus. Ay, 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 don Jesús, se me volvió experto. Ah, a propósito, ¿no, don Jesús? Hemos estado trabajando con don Jesús, que es de la Reserva Villa Andrea de Candelaria, precisamente en la ruta de la Atrapamoscas, ¿sí? Que digamos, él está aprendiendo bastante de este tipo de especies y mire que ya su estudio le ha permitido ya identificar este tipo de especies, ¿no? Tyrannulus elatus. Muy bien, don Jesús, excelente. Se ve que le ha pegado usted duro a eso. Listo, chévere, ¿no? Entonces, esa es la idea más o menos, que ustedes se vayan pillando cómo son las diferencias, cómo es la manera de estudiar, sobre todo, ya saben que es la repetición, ¿cierto? Tyrannulus elatus. Vamos para otro. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Es el Silvia. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, lo felicito. El Silvia. ¿Sí? Ese canto es particular y cuando lo escuchemos, yo creo que ya. Para mí es algo bien interesante esto porque es como si uno, de alguna manera, como que es como si la especie le hablara a uno cuando está por allí, lo escucha, ya está fulano, ahí está sutano. Entonces, la verdad es un ejercicio muy enriquecedor para estar en la naturaleza y pues disfrutar más de ese tipo de actividades, ¿no? Silvia. Bueno, ya vamos llegando pues al final de nuestro encuentro. Si tienen preguntas, por favor, póngalas allí al chat. Siempre agradeciéndoles pues su asistencia. Ya está publicada pues la primera de las charlas que dimos, la introducción a la observación de las aves, ahí en la red de clubes de aves. Por favor, visítenla.
suscríbanse, animarse pues a meterse en este mundo increíble de las aves. También tenemos allí cómo realizar estudios de historia natural, una invitación a no solamente hacer listas de aves, sino observar nidos, que es muy enriquecedor. Y otra que tengo por ahí también de conviviendo con la fauna silvestre en ambientes urbanos y suburbanos, que ya habla pues de todos los animalitos que tenemos en estos contextos, las chuchas, bueno, los guatines, bueno, entre otros que hay y que también será de interés para todos ustedes. Recordarles pues que los que están aquí en el Valle del Cauca, si ven un animalito digamos en estado de indefensión, en estado en peligro, herido o alguna cosa, ya sabe que pueden comunicarse el numeral 550 de la CBC, y si no les funciona porque solo es para Movistar y Claro, pues pueden también etiquetarnos en alguna de las redes sociales de nuestra institución o a la Policía Ambiental, ¿sí? Nunca me canso de hacer este llamado, de no recoger, o sea, tenemos el problema pues de los polluelos que mucha gente recoge, pues que está muchas veces en el suelo aprendiendo a volar. En ese caso, entonces, tratar de observar, como les decía en la anterior charla, tratar de observar si no hay gatos cerca, entonces, digamos, hacerle el seguimiento allí de que no tenga peligro, y si no tiene peligro, pues dejarlo, que siga su vida, porque muchos de estos animales que se recogen ya lastimosamente no se pueden criar, ¿vale? Entonces, hay que darle la oportunidad y también de una vez hacer el llamado para la tenencia responsable de mascotas, porque tanto en las zonas rurales con mucho perro, mucho perrito suelto, que van y cazan, y en las zonas urbanas principalmente los gatos, pues son un problema también para la fauna silvestre, ¿listo? Entonces, la tenencia de la fauna responsable es muy importante. Y el que quiera pues una copia de esta charla, pues se la puede enviar si me escribe al correo electrónico, y pues como siempre agradecerles a los organizadores, a Egor, a Noreli y a todos pues por haber asistido. Y si tienen alguna pregunta, pues por ahí, si quieren me la dejan escrita, la resolvemos y bueno, muchas gracias. Por favor, a todas las personas les recordamos que es muy importante llenar el listado de asistencia. Lo hemos enviado al chat para que por favor las personas que aún no han diligenciado el formato de asistencia lo hagan. Milton, muchas gracias por esta charla de nuevo, por apoyar este ciclo de capacitaciones que venimos realizando desde la red de clubes de observadores de aves del Valle del Cauca, esta estrategia de educación ambiental que pretende promover la conservación de la avifauna del Valle del Cauca, y pues por supuesto están aquí conectados hoy muchas personas que hacen parte de la red, y para los que no hacen parte de la red, que están preguntando cómo pueden ingresar, voy a dejar mi número de teléfono en el chat para que me contacten y entonces ya por interno poder conversar un poquito acerca de cómo puede ingresar y cómo puede ser parte de la red de clubes de observadores de aves del Valle del Cauca. Elizabeth, estaba alzando la mano. Chavita, Chavita, ¿estás ahí? Bueno, parece que Chava pues alzó la mano, pero la bajó de inmediato, entonces no sé si Listo. seguramente no se le fue. Entonces, pues agradecerles a todos la participación. Tendremos una próxima charla para la red enfocada en el Global Big Day. Queremos que todos sepamos cómo vamos a hacer esos registros y cómo dar algunas recomendaciones frente a cómo vamos a salir ese día a observar aves. Si aquí hay personas que están de la red, que hacen parte de la red, también por el chat les vamos a escribir para que nos cuenten un poco desde dónde van a estar ese día realizando el Global Big Day, para pues tener esos registros también
acá en la base de datos. Entonces, muchas gracias a todos, gracias Egor por el apoyo también y los esperamos en nuestra próxima charla. Muchas gracias a todos, vale. Buenas noches. Buenas Milton, noches. gracias. Gracias, Milton. Muchísimas gracias. Chao. Qué charla tan maravillosa, Muchas Milton, gracias. gracias. Ay, Chao. gracias, Michi. Chao, gracias, gracias. Muy amables a todos.